Sin embargo, su cabeza no era la de una persona, era una cabeza de borrego. Tenía el hocico alargado, la cara deformada y unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. No eran ojos de animal, eran ojos inteligentes llenos de odio. Buenas noches, mi querida comunidad macabra, sean nuevamente bienvenidos a los relatos del gato macabro. Y quiero compartirles que vamos a estar subiendo relatos antiguos a este canal. Como ya saben, van a desaparecer muchos videos que están en el formato anterior, así que si quieren verlos, si quieren descargarlos o también seguirme en Patreon, ahí van a encontrar el material gratuito antiguo por si quieren volverlo a escuchar algún día. El día de hoy traemos uno de los temas que más les gustan, animales actuando como humanos. Y bueno, quería agradecerles por todo el apoyo que he recibido, porque han decidido quedarse en esta nueva etapa del gato macabro. Recuerden que este canal también es suyo. Si tienen algún problema, preocupación, una historia que contar o simplemente quieren desahogarse, pueden hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Yo siempre estoy pendiente de los comentarios, intento responder todos o por lo menos darle corazón o me gusta para que sepan que estoy pendiente. La criatura con cabeza de borrego. La siguiente historia, comunidad, es enviada por Daniel R. desde la comarca lagunera, México. Él nos cuenta lo siguiente. Hola, gato macabro, te mando esta historia porque, aunque no me pasó directamente a mí, sí le ocurrió a dos amigos de la familia, hombres de campo, de los que no se asustan con nada y que conocen muy bien el monte. Ellos vivían en una zona de la comarca lagunera del norte de México. Por allá hay muchos terrenos secos, parcelas, caminos de tierra y mezquites, esos árboles espinosos que crecen por todos lados. En los ejidos todavía es común que algunas personas salgan a cazar conejos para comer, sobre todo muy temprano, cuando apenas comienza a salir el sol. Mis amigos acostumbraban a hacerlo seguido, conocían los caminos, sabían por dónde se escondían los conejos, y no era raro que salieran antes de que se pusiera el sol. Una madrugada quedaron de verse a las 5:30 de la mañana. Llevaban sus lámparas, sus armas y una mochila para guardar lo que cazaran. Todo comenzó de una forma muy tranquila. Caminaron entre las parcelas, pasaron junto a varios mezquites y se metieron por una vereda donde ya habían cruzado varias veces, y ahí habían encontrado varios conejos. El aire estaba muy frío, pero nada fuera de lo común. Poco después lograron cazar al primer conejo. Avanzaron un poco más y cazaron otro. Hasta ese momento todo iba excelente. En algún momento uno de ellos se detuvo. Sintió que el ambiente cambió de una forma muy siniestra. Ya no se escuchaban los animales, era como si el monte guardara silencio. Su compañero también lo notó. Se miraron en silencio sin decir nada, porque los dos sintieron esa presión en el pecho, esa sensación de que algo los estaba observando. Siguieron avanzando unos metros sin darle mucha importancia, y de repente escucharon una voz. Era la voz de una anciana, débil y temblorosa, como de alguien pidiendo ayuda desde lejos. Los dos quedaron helados. En un primer momento pensaron que quizás habían escuchado mal, pero cuando se preguntaron uno al otro, se dieron cuenta de que ambos habían escuchado exactamente lo mismo. Se quedaron quietos para escuchar mejor. Durante unos segundos no pasó nada, pero luego la voz regresó. Esta vez se escuchó más clara. Pedía que la ayudaran. La voz venía del fondo de una tucera, un pozo profundo que se usa para sacar agua y regar las tierras. En esa zona hay varios, algunos tapados y otros abandonados. Como todavía estaba oscuro, se acercaron con cuidado pensando que tal vez alguna anciana del rancho se había caído durante la noche. El sol apenas empezaba a pintar el cielo. Era un poco más de las 6 de la mañana cuando llegaron a la orilla del pozo. Uno de ellos alumbró hacia abajo con lámpara. Y lo que vieron ahí no era una anciana. En el fondo de la tucera había una figura encorvada, con un cuerpo muy delgado, viejo y arrugado. Parecía un cuerpo humano. Tenía brazos largos, piel áspera y una espalda torcida. Sin embargo, su cabeza no era la de una persona. Era una cabeza de borrego. Tenía el hocico alargado, la cara deformada y unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. No eran ojos de animal, eran ojos inteligentes llenos de odio. Aquella criatura levantó lentamente la mirada hacia ellos y con la misma voz de viejita les habló.
Les dijo que la ayudaran a salir, que se había caído y que no podía quedarse ahí porque pronto la luz del día le iba a pegar. Después les prometió concederles lo que quisieran si la sacaban de la tucera: dinero, salud, suerte, lo que pidieran. Sin embargo, ellos no sintieron compasión, sintieron miedo, un miedo horrible y pesado. Parecía como si el aire alrededor estuviera podrido. Uno de ellos dijo que no sabía explicar exactamente lo que sintió, pero estaba seguro de que aquella cosa no era humana, era algo malo, algo que no debía andar en este mundo. Entonces hicieron lo único que se les ocurrió. Tomaron piedras grandes del suelo y las arrojaron al fondo de la tucera. Aquella cosa horrible soltó un grito tan fuerte que, según ellos, no sonaba como animal ni como persona. Sonaba como si 1000 personas estuvieran sufriendo. Todas esas voces salían de la garganta de aquella criatura. Ellos no se quedaron a ver más, salieron corriendo entre los mezquites, tropezando con ramas, hasta llegar al pueblo. Cuando entraron a sus casas, sus familiares notaron que venían pálidos, sudados y con los ojos llenos de terror. Al contar lo sucedido, algunos dijeron que seguramente habían visto a una bruja atrapada en su forma de animal. Otras personas les dijeron que seguro era un nahual, de esos que se esconden en el monte antes de que salga el sol. Ellos nunca supieron qué fue. Lo único que recuerdan es ese cuerpo viejo, esa cabeza de borrego y esos ojos rojos mirándolos con odio. A partir de esa experiencia nunca más salieron a cazar conejos. Y es que hay cosas en el monte que nunca deberíamos de ver, y una vez que te las encuentras, quizás jamás vuelvas a ser el mismo. Mi novio me regaló un perro embrujado. ¿Cómo estás, gato macabro? Quiero compartirte mi historia y decirte que todavía me cuesta hablar de esto sin sentir algo semejante al asco. Esto me dejó una lección muy importante. No aceptes regalos de gente que sale de mi vida, porque no todo lo que te dan viene con buenas intenciones. Todo comenzó cuando mi exnovio se dio cuenta de que yo ya quería terminar la relación. Él ya notaba que algo no estaba bien, que yo estaba cansado y que tarde o temprano lo iba a dejar. Unos días antes de que todo acabara, llegó un cachorro pequeño de color oscuro y me lo regaló. Me dijo que era para que no me sintiera sola, como si todavía me quisiera. En ese momento lo vi como un gesto bonito. Hasta me dio culpa pensar mal. Creí que, a pesar de todo, todavía quedaba algo de cariño entre nosotros, pero estaba muy equivocada. Al principio el cachorro era demasiado tranquilo, y cuando digo demasiado lo digo en serio. No jugaba ni mordía cosas, no corría de un lado a otro, como lo hacen casi todos los perros cuando son pequeños. Apenas ladraba y casi no hacía ruido. Solo me seguía por la casa en silencio, siempre detrás de mí, siempre viéndome. Si yo iba a la cocina, ahí estaba. Si me sentaba en la sala, se acostaba cerca. Si entraba al cuarto, al rato ya lo tenía en la puerta, quieto, observándome. Yo pensaba que era solo un perrito muy raro o muy apegado. Tiempo después terminé con mi ex, y ahí fue cuando todo cambió. El perro dejó de dormir en su cama. Ya no quería estar cerca de mí como mascota normal, sino como si fuera otra cosa. Empezó a quedarse sentado en las esquinas de la casa, inmóvil, con la cabeza un poco inclinada, mirándome durante mucho tiempo sin hacer ruido. A veces yo levantaba la vista y ahí estaba, en una esquina del cuarto o el pasillo, como si me estuviera vigilando. Ni siquiera pestañeaba casi. Esa mirada fue lo primero que empezó a dar miedo de verdad. Una noche me estaba bañando cuando sentí clarito que alguien me observaba. Fue una sensación horrible, de esas que no se confunden. Abrí un poco la cortina del baño y ahí estaba el perro, sentado sobre la taza. Me miraba de una forma muy extraña. No estaba jugando ni parecía curioso, solo estaba ahí, derecho, inmóvil, viéndome como si entendiera perfectamente lo que yo estaba haciendo. En ese momento me dio mucho coraje y miedo. Le grité para que se saliera, pero él no reaccionó como un perro asustado. Solamente bajó despacio y caminó hacia afuera sin dejar de verme, como si el enojado fuera él. Después de eso empecé a notar muchas cosas. Mi ropa comenzó a desaparecer. Al principio pensé que yo la dejaba en otro lado o que la había mezclado entre la ropa sucia, pero luego me di cuenta de que no era cualquier ropa,
Siempre desaparecían prendas que yo había usado ese mismo día: listones, blusas, vestidos, ropa interior, cosas que acababa de quitarme. Ahí fue cuando empecé a sentir miedo de verdad, porque el perro también había agarrado la costumbre de meterse al baño, dormir afuera de mi cuarto y raspar por las noches debajo de mi cama. Ese ruido me volvía loca. Primero era leve, luego más insistente, como uñas arrastrándose lento sobre el piso. Yo me tapaba con la cobija y me quedaba quieta esperando a que se detuviera, pero algunas noches duraba varios minutos. Nunca me atreví a asomarme. Un día no pude más y le conté todo a mi abuela. Ella me dejó hablar sin interrumpirme, solo me miraba fijo. Cuando terminé se quedó callada unos segundos y luego me dijo algo que nunca voy a poder sacar de mi cabeza. Me dijo que ese animal era un encargado, que mi ex no me lo había regalado por cariño, que me lo había mandado para vigilarme, para robarme cosas, para dejar algo mío en manos de alguien que trabajaba con brujería. Yo me empecé a reír pero de nervios, pero mi abuela no se rió. Me dijo que fuéramos de inmediato a mi casa. Cuando entramos juntas, el perro no estaba por ningún lado. Lo buscamos en la cocina, en el patio, en la sala, en el baño, pero nada. Entonces mi abuela, sin dudar, caminó directo a mi cuarto, se paró frente a la cama y comenzó a rezar. Invocó al arcángel Gabriel para que sacara de ahí lo que no pertenecía a ese lugar. Después empezó a recitar el Salmo 91 en voz alta, casi gritando. El ambiente cambió en segundos, la casa se puso pesada, el aire se sentía caliente y entonces escuchamos algo muy aterrador, un gruñido debajo de la cama. Yo me hice para atrás del susto. Mi abuela siguió rezando más fuerte y en ese momento el perro salió disparado desde abajo, pero ya no se veía igual. Su cuerpo estaba más largo, como estirado de una forma antinatural, como si no encajara en su propia piel. El lomo iba encorvado y al correr hizo un ruido que no sonó a un perro, sino a la voz de un anciano o de alguien enfermo de la garganta. Cruzó el cuarto, salió al pasillo y corrió hacia la entrada. Como la puerta principal estaba cerrada, se estampó contra la ventana y la reventó. El vidrio explotó hacia afuera y el animal desapareció en la calle. Nunca lo volvimos a ver. Cuando por fin pudimos movernos después de aquel susto, mi abuela levantó la colcha de mi cama. Debajo había una masa oscura y espesa. Al mirar bien, vi que eran restos de mi ropa, blusas, listones, prendas íntimas, como si algo hubiera estado haciendo un nido con ellas durante varios días. Yo pensé que ahí había terminado todo, pero no. Esa misma noche mi abuela me dijo que no durmiera sola. Me fui con ella. Antes de salir cerramos mi cuarto y dejamos una veladora encendida con un vaso de agua bendita. Y a la mañana siguiente, la puerta de mi cuarto estaba abierta. Yo estaba segura de haberla cerrado, y mi abuela también. La cama estaba deshecha, la veladora apagada, el vaso roto en el piso, y en la pared, justo frente a donde yo dormía, había 4 marcas largas, como si alguien o algo hubiera intentado treparse. Desde aquel día ya no acepto regalos de nadie. Tan solo una semana después, mi ex me mandó un mensaje a medianoche. Solo decía: el perrito que te regalé me dijo que no has estado durmiendo en tu casa. ¿Segura que no quieres que regresemos? Esa noche les juro que escuché como si alguien rascara en mi patio. El perro que sonreía en la oscuridad. La siguiente historia es enviada por Eduardo Esquivel desde el Estado de México. Él nos cuenta la siguiente historia aterradora. ¿Qué tal, gato macabro? Soy fan de tus videos desde hace tiempo y después de pensarlo mucho, me animé a contarte algo que pasó en mi familia. No sé si todos me van a creer, pero en mi pueblo todavía hay personas que recuerdan a Max, el perro que sonreía. Yo vivo en un pequeño pueblo del Estado de México, rodeado de cerros, caminos de tierra y zonas de bosque donde, después de cierta hora, casi nadie se atreve a pasar. Aquí las noches son muy oscuras, no hay muchas lámparas en las calles, y cuando el viento mueve los árboles, se escuchan ruidos que parecen pasos entre la hierba. Hace varios años mi familia adoptó un perro al que llamamos Max. Era de raza mixta, de tamaño mediano, con pelaje oscuro y manchas claras en el pecho. Al principio parecía un perro común, tranquilo, obediente y no ladraba mucho. De hecho, eso fue lo que más nos gustó de él, porque se adaptó rápido a la casa.
pero había algo extraño en su cara. El perro parecía sonreír. No era la típica expresión de un perro cuando jadea o cuando está contento. Era una sonrisa extraña, como si estuviera mostrando los dientes de manera intencional. Al principio era gracioso. Mi mamá decía que Max tenía una cara chistosa y mi papá bromeaba diciendo que parecía que siempre estaba planeando algo, pero con el tiempo esa sonrisa dejó de causarnos gracia. Empezamos a notar que Max no sonreía todo el tiempo, sino en momentos muy específicos. Cuando alguien se asustaba, cuando había discusiones en la casa o cuando mi hermano menor lloraba por las noches, Max se quedaba en una esquina, completamente quieto, enseñando los dientes. Era como si disfrutara vernos mal. Sin embargo, lo más aterrador comenzó unas semanas después. En la casa teníamos un cuarto pequeño donde Max dormía. Era una habitación que antes usábamos para guardar cosas, pero le pusimos una cobija y sus platos para que estuviera cómodo. Durante el día, todo parecía estar tranquilo, pero en la noche empezamos a escuchar ruidos. Se escuchaban rasguños en la puerta, golpes suaves y de vez en cuando risas bajitas, como de una persona intentando no despertar a nadie. Todos esos ruidos venían del cuarto de Max. Mi mamá decía que tal vez era el perro soñando o haciendo sonidos raros mientras dormía. Y mi papá intentaba convencernos de lo mismo, pero mi hermano y yo sabíamos que aquello no sonaba como un perro. Una noche mi hermano menor se despertó por esas risas. Me contó después que se quedó sentado en su cama escuchando. Toda la casa estaba en total silencio, pero del cuarto del perro venía esa risa suave, cortada, como si alguien se estuviera burlando. Mi hermano, aunque tenía miedo, decidió levantarse. Caminó despacio por el pasillo y se acercó a la puerta del cuarto. La risa se detuvo en cuanto puso la mano en la perilla. Eso lo asustó más, pero aún así la abrió. Lo que ahí vio lo dejó con traumas psicológicos. Max estaba parado en medio de la habitación. No estaba en cuatro patas, estaba erguido de una forma muy extraña. Las patas tensas, la cabeza levantada hacia la puerta. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su sonrisa estaba más abierta de lo normal. Mi hermano dice que es imposible que un animal sonría de esa manera sin lastimarse el rostro. En ese momento mi hermano sintió que algo muy malo estaba a punto de pasar. Era como si alguien más hubiera usado el cuerpo del perro. Cerró la puerta de golpe y salió corriendo a despertarnos. Todos nos levantamos por sus gritos. Mi papá fue el primero en abrir el cuarto de Max molesto, pensando que mi hermano había tenido una pesadilla. Pero cuando entramos, Max estaba acostado en su cobija, tranquilo, como si nada estuviera pasando. Nadie dijo nada. Mi papá intentó calmar a mi hermano, pero desde esa noche todos empezamos a sentir miedo de Max. Después vinieron cosas peores. Los perros de los vecinos comenzaron a desaparecer. Algunos vecinos decían que alguien se los estaba robando, pero una señora aseguró haber visto a Max caminando cerca del bosque de madrugada, con algo pequeño colgando en el hocico. Cuando Max regresaba a la casa, se sentaba frente a la puerta y sonreía. Una tarde simplemente desapareció. Entró al bosque y nunca más volvió. Mis papás sintieron alivio, pero en el pueblo comenzaron los rumores. Decían que lo habían visto entre los árboles, parado en la oscuridad mirando hacia las casas. Juraban escuchar una risa bajita cerca del monte, justo antes de que sus animales aparecieran sin vida o desaparecieran. Desde entonces en mi pueblo casi nadie sale después de las 10 de la noche, y aunque han pasado años, todavía hay quienes aseguran haber visto a un perro oscuro entre los árboles, un perro quieto que no ladra y solo sonríe. La cabra que corría como una persona. Esta historia es enviada por Sergio desde Durango. Él nos dice lo siguiente: Hola gato macabro, te comparto esta historia que pasó en mi familia como hace 15 años y hasta el día de hoy sigue causando miedo cada vez que la recordamos. Quienes vivieron esto fue mi tío y mis primos. Los dos juran por lo más sagrado que lo que vieron esa noche fue real y desde entonces no han podido olvidar aquella imagen. Mi tío en ese tiempo ya era un hombre hecho y derecho. Siempre ha sido soltero y muy apegado a sus hermanas. Es de esos hombres que siempre está dispuesto a ayudar, sin importar si se trata de cuidar una casa, hacer un mandado o quedarse con los sobrinos. Nunca decía que no
cuando se trataba de la familia. Un día, una de mis tías tuvo que salir de viaje por una semana junto con su esposo. Iban a visitar a unos familiares, así que le pidieron a mi tío que se quedara al pendiente de la casa, mientras ellos no estaban. Mi tío aceptó sin pensarlo, porque además la casa quedaba en una zona tranquila y no parecía haber ningún problema. Mi tía le dejó todo preparado para que estuviera cómodo esos días. Le enseñó dónde estaban las llaves, qué focos fallaban y hasta le dejó comida hecha para que no batallara. Esa misma tarde llegó también uno de los primos. Se había puesto de acuerdo con mi tío para ver un partido de fútbol en la televisión. Como la mamá de mi primo iba a pasar por él en la noche, pensaron que no había nada de malo en pasar la tarde juntos. Toda la tarde fue tranquila. Vieron el partido, estuvieron platicando, comieron algo y se quedaron un rato más en la sala. Era una tarde cualquiera, tranquila. Pero cuando empezó a caer la noche, el ambiente fue cambiando poco a poco. Afuera la calle se fue quedando sola. Las luces de la avenida apenas alumbraban y algunas partes se veían medio oscuras. Ya entrada la noche, la mamá de mi primo le avisó que pronto pasaría por él. Entonces mi tío y mi primo salieron a esperarla a la puerta de la casa. Según cuenta mi tío, al principio estaban platicando tranquilos como si nada, cuando de pronto ambos alcanzaron a ver algo a lo lejos. En una avenida poco retirada, donde la luz era muy tenue, se veía venir una figura corriendo. Por la distancia no se distinguía quién era. Al principio pensaron que podría tratarse de alguna persona que venía trotando o quizás alguien apurado por llegar a su casa, pero había algo raro en su forma de moverse. No corría como alguien normal, su cuerpo se veía extraño, como doblado, y el movimiento de sus piernas no eran los de una persona. Aún así, no le dieron demasiada importancia. Siguieron esperando, pero sin dejar de mirar de reojo cómo aquella figura se acercaba cada vez más. Mientras más cerca estaba, se notaba que no era una persona cualquiera. Había algo inquietante en su silueta, algo que no les terminaba de cuadrar, hasta que finalmente pasó cerca de la casa, y en ese momento los dos lo vieron con claridad. No era una persona, era una cabra, pero no una cabra normal. Era una cabra corriendo en dos patas como si fuera un ser humano. Dice mi primo que en cuanto distinguió bien su cuerpo, sintió cómo se le helaba todo. Mi tío se quedó tieso. Aquella cosa iba avanzando de una manera antinatural, sosteniéndose sobre sus patas traseras como si fuera el mismísimo diablo. Cuando pasó cerca de la casa, volteó de una forma muy extraña y los miró directamente. Los dos sintieron un miedo que nunca antes habían vivido. Aseguran que los ojos de esa cabra no parecían los de un animal común. Había algo en su mirada que se sentía maligno. Mientras aquella cabra seguía corriendo y se iba alejando, no dejó de verlos. Su cuerpo siguió avanzando hacia adelante, pero la cabeza iba completamente volteada hacia ellos, observándolos de forma fija. Su cabeza dio un giro de 180 grados. Eso fue lo que terminó de quebrarlos. Mi primo sintió ganas de llorar. Mi tío quedó completamente paralizado. Ninguno de los dos podía hablar bien ni moverse con normalidad. Lo único que pudieron hacer es observar cómo aquella cosa se alejaba y se perdía en la oscuridad. Cuentan que después de eso estuvieron como en shock. Apenas podían respirar del susto. Unos 3 minutos después llegó la mamá de mi primo y los encontró en un estado muy raro, casi llorando del miedo, llenos de orines. Cuando pudieron contarle lo que había pasado, ella también se puso nerviosa. Esa noche mi tío ya no quiso quedarse en la casa que le habían encargado. Prefirió irse con otra de mis tías junto con mi primo, porque de verdad sentía que si se quedaba solo, no iba a soportarlo. Ninguno de los dos pudo dormir. Cada vez que cerraban los ojos, volvían a ver esa cabra pasando frente a la casa, corriendo como un humano y mirándolos con esa cabeza torcida. Hasta el día de hoy, cuando en mi familia se toca ese tema, mi tío se pone muy serio y mi primo se le llenan los ojos de lágrimas. Porque hay cosas que uno espera ver de noche, pero una cabra corriendo a 2 patas jamás debería ser una de ellas. Esa cosa no era un gato. Eduardo Núñez nos cuenta desde Veracruz, México. Hola, gato macabro. Vivo en Veracruz y actualmente estudio psicología. Te escribo porque quiero compartir una anécdota
que me contó una chica que conocí en un punto de mi carrera. Ella aseguró que todo esto le pasó a su familia y aunque al principio me costó creerlo, la forma en que lo contaba me dejó pensando durante mucho tiempo. Esa chica tenía un hermano que desde hacía meses se encontraba bastante enfermo. Al principio parecía común, cansancio, fiebre, debilidad y falta de apetito, pero con el paso de los días su estado comenzó a empeorar. Bajó mucho de peso, casi no podía levantarse de la cama y su rostro se veía cada vez más apagado. Su familia lo llevó a varios hospitales, le hicieron estudios, análisis y revisiones de todo tipo, pero ningún médico lograba explicar con claridad qué tenía. Les decían que quizás era una infección, después que podía ser otra cosa, pero ningún tratamiento le hacía efecto. Era como si su cuerpo se estuviera apagando poco a poco. La madre estaba desesperada, vendió cosas de valor, pidió dinero prestado y, según me contó esta chica, incluso llegó a vender su casa con tal de conseguir recursos para salvar a su hijo. Pero nada funcionaba. Cada día el muchacho estaba peor, y en la familia ya se respiraba una tristeza horrible. Cuando ya no sabían qué más hacer, y con lo último que les quedaba de dinero, decidieron llevarlo con un chamán. No fue una decisión fácil porque no todos en la familia creían en esas cosas, pero la desesperación era más fuerte que cualquier duda. El chamán lo revisó, hizo sus oraciones, quemó algunas hierbas y después les dijo algo que los dejó fríos. Les aseguró que el muchacho no estaba enfermo de algo normal. Les dijo que estaba siendo perseguido por una entidad maligna. Algo oscuro se le había pegado, algo que le estaba drenando la vida poco a poco. Pero también les dio esperanza. Les dijo que todavía había solución, aunque debían seguir sus indicaciones al pie de la letra. La familia aceptó. Durante varios días hicieron limpias, rezos y otros trabajos que el chamán les indicó. La chica no quiso contarme todos los detalles, quizás por miedo o por respeto, pero sí me dijo que, después de esos procesos, su hermano empezó a mejorar. Primero recuperó un poco el apetito, luego pudo levantarse. Su mirada dejó de verse tan perdida y poco a poco volvió a tener fuerzas. Por primera vez en meses, la familia sintió esperanza. En esa casa tenían 3 perros, 2 chihuahuas pequeños y un perro criollo grande. Ese perro en especial era muy noble, pero también muy protector. Ese perro era el que más cuidaba la casa. Siempre estaba atento a cualquier ruido y no dejaba que nadie extraño se acercara sin ladrar. Una noche, cuando todos estaban dormidos, los perros comenzaron a ladrar de una forma muy desesperada. No era un ladrido normal. Los perros estaban muertos de miedo, como si algo estuviera dentro de la casa. Toda la familia despertó asustada. Escucharon un golpe, seguido por el sonido de un vidrio rompiéndose. Todos salieron de sus cuartos como pudieron. La madre encendió la luz y al llegar a la sala, se encontraron con una escena muy macabra. Los perros estaban enfrentándose a un gato enorme. Según me contó la chica, aquel animal tenía un aspecto muy extraño, demasiado grande, con el pelaje erizado y una mirada espantosa. Su cuerpo se movía con una agilidad muy inusual. Se había metido por la ventana rota y los chihuahuas ladraban sin parar, pero el perro criollo fue el que se lanzó contra esa cosa para defender la casa. Hubo arañazos, gruñidos y un escándalo horrible. La familia empezó a gritar. La madre tomó agua y se la arrojó al gato, mientras otros intentaban espantarlo con lo primero que encontraron. Después de unos segundos, el gato salió corriendo por donde había entrado. Los familiares dicen que aquella cosa tenía cuerpo humanoide, y aunque lograron espantarlo, ya era muy tarde. El pobre perro quedó en el piso temblando. No parecía tener heridas graves, apenas algunos rasguños, pero algo en él cambió. Se quedó muy débil con la mirada perdida, como si su alma se hubiera ido. Al día siguiente, el perro perdió la vida sin explicación alguna. La familia quedó muy espantada. No entendían cómo un animal aparentemente sano podía morir solo por algunos rasguños. Cuando volvieron con el chamán y le contaron lo ocurrido, él no se sorprendió. Les dijo que aquello no era un gato, sino una bruja. Según él, esa misma bruja era la responsable de la enfermedad del muchacho. Llevaba tiempo rondando la casa, drenando la vida, debilitándolo poco a poco.
Y cuando los trabajos comenzaron a protegerlo, intentó entrar por la fuerza para terminar lo que había empezado. El perro, al defender la casa, recibió parte de ese daño. La familia, aterrada, decidió bautizar al muchacho y mandar a bendecir toda la casa. También hicieron más oraciones y colocaron protección en puertas y ventanas. A partir de aquello, jamás volvieron a ver a aquel gato. Y lo más sorprendente es que el chico siguió mejorando. Hasta el día de hoy, según me contó su hermana, se encuentra estable de salud. Mi amiga está convencida de que aquello no era un gato, porque los gatos cazan ratones o aves, pero aquí en Veracruz vienen por algo más, vienen por la vida de las personas. Dicen que si le prometes algo a la Santa Muerte, tienes que cumplirlo, de lo contrario te puede ir muy mal, como le pasó a la siguiente chica. Escucha esta historia. Hola comunidad macabra, les mando esta historia porque todavía me pesa en el pecho lo que hice. Yo trabajaba vendiendo comida afuera de una fábrica. Me levantaba desde las 4 de la mañana para preparar guisados, arroz, frijoles, salsas y tortillas. No era fácil, pero era lo único que me ayudaba a mantener a mis 2 niñas. Hubo una temporada en que todo me salía mal. Se me echaba a perder la comida, casi no vendía, me enfermaba seguido y ya debía mucho dinero. Una vecina que era muy devota de la santa me dijo que le pidiera con fe, pero que no le prometiera algo que no le iba a cumplir. Yo no le hice mucho caso a esa advertencia. Una noche desesperada, puse una imagen de la santa en una repisa de mi cocina. Le prendí una veladora roja, le dejé un vaso con agua, una manzana y le prometí que, si me ayudaba a levantar mi negocio, cada semana le iba a poner su ofrenda. Y sí, me ayudó. Al principio llegaron 2 clientes más, luego 5. Después ya no me alcanzaba la comida. Los trabajadores me buscaban, me apartaban pedidos y hasta me recomendaban con otras fábricas. En menos de 3 meses pude pagar mis deudas, comprar una estufa nueva y hasta rentar un local pequeño. Me empezó a ir tan bien que me llené de orgullo. Decía que todo era por mi sazón, por mi esfuerzo, por mi inteligencia. Y sí, yo trabajaba mucho, pero en el fondo sabía que algo me había abierto el camino. El problema fue que dejé de cumplir. Primero se me olvidó cambiarle el agua, luego ya no le prendí veladoras. Después quité su imagen de la cocina porque una clienta me dijo que daba mala impresión. La guardé en una caja junto con trapos viejos y recibos. Desde ese día la comida empezó a salir rara. El arroz se agriaba aunque estuviera recién hecho. La carne olía mal aunque la acabara de comprar. Las tortillas se ponían duras en minutos. Algunas clientas decían que encontraban cabellos negros larguísimos en sus platos, pero yo no entendía de dónde salían, porque en mi casa todas teníamos el cabello corto. Una mañana encontré una mosca muerta dentro del vaso de agua que había dejado abandonado junto a la imagen. No sé por qué, pero sentí mucha vergüenza. Aún así, no hice nada. Después vino lo peor. Una señora dijo que se enfermó por mi comida y empezó a hablar mal de mí en Facebook. Otros clientes dejaron de llegar. La fábrica cambió de proveedor y en 2 semanas perdí casi todo. La última noche que abrí el local, escuché que alguien caminaba en la cocina. Pensé que era una de mis hijas, pero cuando entré, vi la caja donde había guardado a la santa abierta en el piso. La imagen estaba parada junto a la estufa. No sé cómo salió de ahí. Su manto estaba manchado de grasa y polvo, pero lo que más me dio miedo fue verla de frente. Antes su rostro parecía tranquilo, pero esa noche se veía distinto, como si me estuviera mirando con decepción. Al día siguiente cerré el local. Desde entonces volví a ponerle su altar, su agua y sus flores, pero ya no es igual. Antes sentía paz cuando le rezaba, ahora solo siento frío. Y cada vez que cocino, aunque esté sola, escucho una cucharita golpeando 3 veces sobre la mesa, como recordándome que lo que se promete se tiene que cumplir.